los conceptos básicos, definiciones de historia, más de lo que es la medicina legal. Primero tenemos que empezar definiendo, ¿no es cierto? En la anterior clase vimos un examen. ¿Quiénes faltaron en la anterior clase? Levanten la mano. Ya. Hubo una pregunta, ¿no? De ¿qué es la medicina legal? ¿Qué es lo que entienden ustedes por medicina legal? Estaban en lo cierto, es una relación de conocimientos médicos para coadyuvar en las soluciones jurídicas, ¿no es cierto? En el ámbito del derecho. Aquí lo que nos dice, según los distintos autores, se puede llegar a la conclusión de que la medicina legal es el puente entre el pensar jurídico y el pensar biológico. Pero esto es al revés, ¿no? Es más que todo el pensar biológico para coadyuvar con los procesos jurídicos. En base a la medicina legal, nosotros vamos a poder determinar el agente etiológico del tipo de lesión que se ha ocasionado y poder nosotros describir las características del tipo de lesión. Adicional a eso, también vamos a poder determinar el agente causal. ¿Ya? Es lo que dice, ¿no? Es la aplicación de conocimientos médicos a problemas judiciales. Torres define la medicina legal como la aplicación de conocimientos médicos a cuestiones que conciernen a los derechos y deberes de los hombres en la sociedad. Prácticamente todos estos autores antigua coinciden en que la medicina coadyuva al derecho para poder llegar a la verdad. José Mateo Orfila también define como conjunto de conocimientos médicos propios. Aquí hemos hablado, Orfila, acerca de la ilustración, de la descripción, ya diversas cuestiones de derecho dirigidos a los legisladores y también algo muy importante, ¿no? A la composición de leyes. La ley 348, la ley 548, la ley 348, por ejemplo, ¿quiénes creen que han promulgado, quiénes creen que han sido los impulsores para que se pueda crear esta ley? Los abogados netamente no. Los abogados tenemos también la parte de lo que son las garantías y derechos fundamentales que están en la Constitución, donde hace énfasis en los principios, la equidad y la igualdad. Entonces nosotros no podemos decir, para nosotros son todos iguales, pero los médicos científicamente está comprobado de que la mujer estructuralmente es el sexo más débil, se puede decir, ¿no? Porque no tiene la misma capacidad ni la misma fuerza que un hombre. Es por eso que se ha promulgado y se ha trabajado en la promulgación de la ley 348. ¿Ya? Entonces, a partir de estos pensamientos de estos autores, ya se planteaban poder ayudar y coadyuvar en la formulación de nuevas leyes. Simonín, ¿qué dice? Es una disciplina particular que utiliza conocimientos médicos o biológicos con miras a su aplicación, a resolver problemas que planteen autoridades penales, civiles, sociales, administrativos y ejecutivos hasta la fecha. Mediante estos conocimientos en el ámbito penal, ¿cómo lo aplicamos los médicos legistas? ¿Cómo podemos aplicar? Ya hemos dicho en la anterior clase, ¿no es cierto? Hay tipos de sanciones: la sanción civil, la sanción administrativa y la sanción penal. La sanción penal es privación de libertad. Para que una persona no sea injustamente encarcelada, ¿cómo el médico legista coadyuva? Vamos a volver a lo que va a ser la ley 348. Muchas veces la misma mujer, por el hecho de que es el único género que tiene su ley aquí en Bolivia, abusa, se autolesiona, ¿no es cierto? Hay autolesiones de mujeres que prácticamente por el hecho de que han terminado una relación de 3, 4 años, se golpean, se hacen heridas y ahora ya van a la PCB y denuncian, ¿no? Mi pareja me ha agredido físicamente. Y el policía le cree. ¿Ven? Entonces ahí es donde nosotros entramos. No siempre es médico legista, entran todos los médicos para poder llegar a la verdad. ¿Cómo? Nosotros como médicos legistas vamos a ver qué tipo de lesión se ha ocasionado, si ha sido una autolesión o ha sido una lesión ocasionada por terceros.
En cuanto a lo que son las heridas cortantes, por ejemplo, nosotros vamos a ver un halo de entrada y un halo de salida. Hay características también muy particulares en las autolesiones, que es muy distinto en las lesiones ocasionadas por terceras personas. Lo que les estaba diciendo, no sé si en la anterior clase con ustedes hablé acerca de lo que es el ahorcamiento también y la estrangulación. En el estrangulamiento, la línea es Hemos hablado. Es recta, se puede decir, ¿verdad? En la otra es oblicua, es horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una adhesión, ¿verdad? Y en el otro es diagonal. Hay un punto colgante. Entonces, mediante esas características nosotros podemos coadyuvar para que una persona no sea sancionada injustamente. En el ámbito civil, ¿en qué nos ayuda la medicina legal? ¿Qué entienden por ámbito civil? ¿Cuál es la sanción? ¿Alguien sabe? Equivóquense, para eso estamos. En una sanción administrativa, por ejemplo, puede ser lo mismo que una sanción penal, o mejor dicho, civil. ¿Civil? Es jurídico para la persona. En una civil, ¿cuál creen que es la sanción? Delito. Delitos. Exacto, muy bien. A eso se llama resarcimiento de daños y perjuicios. ¿No es cierto? En este caso, sin ir lejos, la medicina legal nos va a ayudar a determinar mediante pruebas biológicas la paternidad Familiar, de hecho, familiar. Y si en caso, digamos, la mujer estaba siendo beneficiada con una asistencia familiar injusta, por ejemplo, digamos que el niño tiene unos 5 años, por 5 años, y se determina que el que estaba, el obligado en este caso, estaba dando lo que es la asistencia familiar, no era el papá, se inicia un proceso de negación de paternidad por la vía civil. Si sale probada a favor del denunciante, todos esos gastos erogados, ahora actualmente la asistencia familiar es 550 bolivianos. Por ejemplo, si digamos a partir de ahora le ha dado durante 5 años 550, va a tener que devolver la mamá. Adicional a eso, los otros gastos de colegiatura y un sinfín. A eso se llama resarcimiento de daños y perjuicios. En la parte administrativa, la única sanción, muchas veces nosotros vamos a estar inmersos como médicos en esa situación. Nada raro un día de estos que un paciente llegue y les diga, o que tu jefe te diga, hágame un informe, vamos a mandar la historia clínica a su mañana. ¿Para qué? Un proceso administrativo. ¿Y por qué causales son estos? Porque no hacemos un buen uso de la ley 1178, la que es el sistema de fiscalización gubernamental. Podemos hacer, por ejemplo, obtener beneficios propios. ¿Qué es un beneficio propio, por ejemplo? Ustedes como funcionarios públicos en las cajas nacionales dirijan pacientes a sus consultas privadas. ¿Ya? Entonces estamos incumpliendo la ley de seguros a corto plazo. Lo mismo sucede con vender medicamentos. En la época del COVID se ha hecho un negocio, ¿no? La citromicina, que afuera estaba hasta 150 bolivianos la tableta. Muchos centros de salud se han desabastecido. ¿Por qué? Porque han empezado a vender, a lucrar alimentos. Tengamos en cuenta de que como funcionarios públicos a nosotros nos fiscaliza la ley 1178 y no nos fiscaliza el monto, nos fiscaliza el hecho. Yo puedo hacer desaparecer de un hospital una computadora y me pueden sancionar. Si hago para desaparecer un paracetamol, me pueden sancionar. O sea, tengamos en cuenta que la fiscalización en el ámbito administrativo no es por el monto, es por el ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces, a diferencia de la sanción civil, en la parte administrativa es correctiva. ¿Ya? Solamente llamada, atención. Y aquí hay otros, ¿no? Otros autores que definen. Castro, Bachiller, por ejemplo, dice que la medicina legal es la aplicación de conocimientos médicos y sus ciencias auxiliares de investigación. En este caso, ¿cuáles serían sus ciencias auxiliares? Porque la medicina legal actualmente se está ramificando, ¿no? Ya hay
psicología forense, ya hay odontología forense, hay ginecología forense, ¿no? Entonces, todas esas ramas nos van a ayudar para llegar a realizar una interpretación y un desenvolvimiento en la justicia social. Marta, ¿quién nos dice? Conjunto de varios conocimientos científicos. Aquí ya está englobando a todas las ciencias de lo que son las ramas de la medicina legal. Principalmente médicos y físicos cuyo objeto es dar su debido valor y significación tenida a ciertos hechos judiciales y contribuir a la formación de ciertas leyes. Lo mismo que decían anteriormente, ¿no? Samuel Gacardo dice conjunto de principios científicos necesarios para dilucidar problemas biológicos humanos en relación al derecho. Aquí prácticamente ya no está hablando acerca de la genética. Nerio Rojas, este es el que aporta y es uno de los precursores de la medicina legal, uno de los más importantes, ¿ya? Dice, es una ciencia que sirve de unión a la medicina con el derecho y recíprocamente aplica a una y otro las luces del conocimiento médico y jurídico. Es por eso que actualmente esta definición se llega a manejar hasta la fecha. Y el resto todo dice lo mismo, ¿no? Por lo tanto, nosotros, ¿a qué conclusión llegamos? La medicina legal es el conocimiento, es el conjunto de conocimientos empíricos. ¿A qué se refiere empíricos? ¿Cómo? Costumbre, ¿no? Como la costumbre, exacto. Y dice conocimientos biológicos. Aquí implica a que el médico legislativo en sí, médico, como su nombre dice, no puede ser un psicólogo a realizar peritajes. Por ejemplo, un psicólogo no puede determinar el tipo de lesión, el tiempo de la lesión, y si existe una tercera persona que ha ocasionado la lesión o es autolesión, ¿ya? Entonces tiene que tener una formación médica, él mismo tiene que conocer de la fisiología, la anatomía y bueno, la fisiopatología y un sinfín de cosas. Y médicos, obviamente, ¿no? Al servicio del derecho. Tiene que haber una teoría, una ciencia teórica y dogmática. ¿A qué se refiere con teoría dogmática? Dogma. Con doctrina. Tienes internet, parece. Despierte. ¿Qué es? Ya, bueno, me gusta. ¿Qué es el dogma? A ver. Doctrina. ¿Qué? Una doctrina. ¿Doctrina? No sé cómo se dice en español. Sí. Doctrina, o sea, no sé si me entiende. Doctrina. Doctrina, claro. Eso es dogma. Tiene que ser fundamentado. ¿Ven? ¿Cómo se dice en español? Doctrina. ¿Doctrina igual? Claro. Nosotros prácticamente en el ámbito del derecho llevamos lo que es la jurisprudencia, Es eso. la jurisprudencia y la doctrina. Son conocimientos o sentencias en casos similares. ¿Ya? Y todo esto, ¿para qué nos sirve? Para la administración de una correcta justicia. Alfonso Quiroz establece un concepto y se pregunta, ¿qué es, en esencia, la medicina forense en su ejercicio y su aplicación? Y él mismo se responde, ¿no? Y dice, es una técnica. Es el procedimiento mediante el cual aprovecha una o varias ramas de la medicina, lo que les estaba diciendo ya, se está ramificando la medicina legal, o de las ciencias conexas para estudiar y resolver casos concretos, habitualmente ligados a situaciones legales y o jurídicas. Aquí prácticamente ya lo está desglosando, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito realizar un peritaje en un caso, por ejemplo, de violación, ¿puedo llevarlo a un odontólogo forense o prefiero un ginecólogo forense? Entonces ahí ya está, ya es por especialidad. Lo mismo sucede cuando hay fracturas o lesiones, puedo llevar a traumatología forense.
Hoffman nos indica de que, ¿cuál es el objeto de la medicina legal? Ahí está. El objeto del estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio de la jurisprudencia civil o criminal, o también se puede llamar penal, cuya resolución se funda exclusivamente en ciertos conocimientos médicos previos. Todo lo que ya se decía, ¿no? Conocimientos médicos ¿para qué? Para aplicación jurídica, para aplicación en el derecho. ¿Cuáles son los sinónimos de la medicina legal? Ya se iba hablando acerca de sinónimos desde 1575, ¿no? Otros decían medicina legal y medicina forense. Actualmente se lleva ese nombre, ¿no? Pero más adelante vamos a ver de que no es lo mismo medicina legal y medicina forense. Relaciones medicorum, ¿qué significa? Prácticamente es como un consejo médico. Ya está formado con varios médicos para poder llegar a la solución de un problema específico. Jurisprudencia, este es prácticamente bajo la jurisprudencia no son los consultores médicos. Estos se basan en base a lo que es las sentencias constitucionales, en base a adecuar casos específicos casos específicos y similares en un caso nuevo. Por ejemplo, un caso de violación o un caso de estupro, por ejemplo. ¿Qué es el estupro? Hemos dicho en la anterior clase. Cuando una persona mayor está con un menor, ¿no? Eso, el estupro, como sentencia constitucional, no deja de ser, por la diferencia de meses, estupro en otro caso similar. ¿Qué pasa si, digamos, la niña tiene que tener menor de 16 años? Incluso hay algunas legislaciones que dicen en la jurisprudencia menor de 14 años. Entonces, a eso me refiero. Por ejemplo, en una sentencia constitucional dice de que una niña de 16 años ha estado con un varón, ha tenido relaciones sexuales con un varón de 25 años. En la otra dice niña de 14 años con un varón de 25 años. Entonces, a eso se llama jurisprudencia. Son casos similares que se utilizan para llegar a una solución de un nuevo problema. ¿Ya? Entonces, a eso se llama jurisconsultos. El cuerpo jurídico médico-legal, antes lo llamaban en lo que es en 1701. Jurisprudencia médica en 1725. Posteriormente, en 1753, se han hablado acerca de la antropología forense. Actualmente, eso también es válido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver la fauna cadavérica, ¿no es cierto? Podemos saber qué tipo de insectos están hasta después de las 72 horas, a la semana, al mes, ¿no es cierto? Entonces son distintos insectos que se van adhiriendo al difunto. Bioscopía forense, medicina legal judicial, medicina política. ¿Por qué medicina política? ¿Por qué creen? Medicina política. ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Tú? ¿Cómo te vas? Bueno, puede ser tal vez agregado, digamos, bajo un gobierno se dictan ciertas leyes y entonces la medicina se rige por ese tipo de consecuencias dictadas. En sí es por la emisión de criterios, ¿ya? Porque todos podemos tener distinta forma de pensar y tenemos un punto de vista muy subjetivo. Es en el caso, no sé si han escuchado de ese asesinato, por ejemplo, de hace unos 8 años, creo que era, no sé si estarían aquí, pero los que eran bolivianos, los que son bolivianos han de escuchar, del coronel Ferrer, por ejemplo, que un brasilero lo ha matado en una discoteca suiza, ¿no ven?
discoteca, el brasileño ha sido procesado, pero ha salido con medidas cautelares, con detención domiciliaria. ¿Qué habrá hecho? La cuestión es de que el que ha matado se ha reído delante del papá, que era pobre de indigente, y le ha dicho: mi tu ley no me puede hacer nada, en plena puerta del Palacio de Justicia. ¿Qué ha hecho el papá? El papá, bueno, el coronel jubilado ya, como padre, ha ido al garaje, del garaje saca una pistola y lo dispara, y en pleno Palacio de Justicia lo mata. ¿Han escuchado eso? No, pero ¿quién tira? ¿Ustedes qué piensan? ¿Está mal o está bien? ¿Está bien? A eso se refiere la medicina política. O sea, todo el mundo tiene un pensamiento subjetivo. Para muchos, Ay, está no. bien. No es cierto, todos van a decir que está bien. Pero ha cometido un Un asesinato. un asesinato. Y eso está tipificado como delito en el Código Penal. Por ende, desde un punto de vista objetivo, es un delito. Y actualmente sigue en la cárcel. Ay, pobrecito, ¿cómo es la vida? Ay, no, Ya, esto es lo que les decía. Hay una diferencia entre lo que es la medicina legal y la medicina forense. La medicina legal es estrictamente el estudio de las cuestiones médicas relacionadas con las leyes. Pero el término de medicina legal es el sentido restrictivo del judicial. Es el consagrado en casi todas las partes del mundo y difundido en países como el nuestro. A diferencia de medicina forense, significa es el actuar médico en el foro judicial. A esto actualmente se lo llama peritos. Entonces son ellos los que elaboran un informe, un peritaje, un informe médico, y tienen que defender su postura. ¿Qué pasa si, digamos, no le convence al juez su dictamen pericial? ¿Cómo procedemos? Ustedes como médicos que han visto a los cadáveres, que han sido el primer contacto, pueden ser citados como testigos. ¿Pueden negarse? Si se niegan, no se pueden negar. No se pueden negar. Pero pueden presentar excepciones. Por ejemplo, como yo estaba en el hospital, pero no le he atendido. Porque muchas veces buscan al primer médico ya, por ejemplo, el director. Que venga el director y el director no estaba atendiendo a ese paciente. Entonces hay excepciones que puedes argumentar, pero antes de las 72 horas que se lleve lo que es el juicio oral, porque si no, prácticamente te van a notificar y hay sanciones también. Ya, entonces esa es la diferencia. Que el médico participa en el foro, en el tribunal. En cambio, el médico legista no, solamente brinda sus conocimientos científicos para poder coadyuvar en la resolución en el ámbito penal o en el ámbito del derecho. ¿Cuál es la importancia de la medicina legal? Aquí está. Hemos hablado acerca de los informes, de los peritajes, ¿no es cierto? Aporta e ilustra a través de un informe pericial hechos que durante un juicio constituyan pruebas fundamentales. Siempre cuando ustedes les toque atender o vayan a asistir a un reconocimiento o levantamiento de cadáver como médicos, vayan con una cámara. Es muy importante la escena del crimen y nunca vayan desprotegidos, siempre pónganse guantes de nitrile, porque ya hemos hablado acerca de lo que son las huellas digitales, ¿no? Les pueden incluso a ustedes involucrar en ese delito, aunque no esté. No es tocar y tocar nada más. La recolección lo tiene que hacer el policía, pero lo que es la investigación y detalle de todo lo que son los tipos de lesiones lo tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, si vienen, ustedes ya les toca área rural, ¿no es cierto? Viene una familiar y les dice: quiero que me lo hagan allá en el área rural, siempre dicen reconocimiento, no dicen levantamiento de cadáver. Reconocimiento, mi papá fallecido.
¿Ustedes van? Si van, sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no van? Espera, ¿por qué no iría? Estamos hablando de que ustedes son médicos. No son Eso. No son intelectuales. Son médicos. Vamos a reconocer. Vamos a reconocerlo. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Pero por qué? ¿Qué puede pasar? Digamos, en ese pueblo. Llevar a otra persona a incriminar a vos. ¿En serio? Guay. Chocada. Lo primero es todo el equipo de bioseguridad y lo primero que tienen que hacer al estar en contacto con el difunto es evidenciar que no haya lesiones como equimosis, lesiones cortantes, lesiones excoriativas, que no haya lo que es hemorragia digestiva por la boca, porque en muchos casos a veces les ponen venda. Yo he visto un caso, ¿no?, en el trópico, venda lo ponen los familiares, no, sino que para que no reviente el cerebro, te dicen, según sus usos y costumbres. Pero una vez que yo le digo, a ver, saquen esa venda, yo tengo que ver, había hundimiento de cráneo. ¿Cómo? Y entonces yo no puedo certificar como una muerte natural, ¿no es cierto? Eso ya tengo que informar. Si no hay policía en el lugar, tengo que informar al centro de salud de referencia, y obviamente la policía, y ahí ingresa el Ministerio Público, y ya se le hace un problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para tener el contacto con los difuntos es, primero, hacer una buena descripción. Ya tenemos que ver qué tipo de lesiones, más que todo que no sean sugestivas a traumatismos. Porque hay personas que de la tercera edad, por ejemplo, pacientes adultos mayores de 90 años, caquéticos, que no tienen ningún tipo de lesión excoriativa, equimosis, muerte natural prácticamente. Pero otra vez tienen antecedentes de Chagas, una carga de Chagas. En la otra clase vamos a ver el llenado de lo que va a ser certificado de nacido vivo, de función y certificado de los médicos. ¿Cuál es la otra importancia? Es una ciencia fascinante y de mucha importancia, obviamente, ¿no? Porque están ramificándose, se está haciendo más implementación de la ciencia también, ¿no? La medicina legal es una ciencia aplicada a ilustrar pericialmente a los tribunales de justicia, pues sin estas investigaciones para determinar con exactitud las características del médico. A esto nos podemos basar como ejemplo del doctor Gay, ¿no es cierto?, del pediatra. Fue la pediatra de un médico general que trabaja en el Hospital de Clínicas en La Paz. Estaba en la cárcel, ha estado 3 años en la cárcel por el delito de presuntamente violación, ¿no?, infancia. ¿Se acuerdan? Sí. Ya saben. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Por eso es importante conocer la norma. ¿Cómo es el caso? Ya que ustedes sean médicos, es bueno. Aquí, por ejemplo, ese doctor debía haber iniciado un proceso, un amparo constitucional al gobierno, porque el gobierno designa sus intereses públicos, ¿cierto? Y dice recibir buena cantidad de plata, por lo menos unos $1 por el tiempo perdido. ¿No? Entonces, pero como desconocen, no lo ha hecho. Pero la fecha solamente está ejerciendo y le han dado un ítem y con eso lo han callado. Entonces, es una persona joven que ha estado 3 o 5 años, buenos años de su vida, se ha olvidado de la medicina, me imagino. Entonces, lo han frustrado, ¿no? Requiere de profundos estudios e investigaciones, principalmente para su aplicación en el campo de la administración de la justicia. Tenemos que conocer, porque un informe pericial puede condenar o puede absolver de culpabilidad al imputado. Todo depende de nosotros. El informe médico legista debe ser realizado no solo con responsabilidad propia del profesional de esta rama, sino que demuestre los vastos conocimientos técnicos, doctrinarios, científicos de este. O sea, no es hacer como un certificado médico. Lo mismo sucede en el certificado médico. Muchas veces, ustedes como médicos jóvenes, nuevos, viene un amiguito o recomendadito, mira, sabes que su amiguita de tal es, por favor atendémelo, y
por ser buenito y por quedar bien con ella, a veces dice, me ha pegado mi chico con mi impedimento 10 días, ¿no? O 20 días, y nosotros por buenito ya no, 30 te pondré. Y eso puede ser utilizado en contra del funcionario. Por eso dicen, no es llenarlo con responsabilidad. Tienes que tener muchos conocimientos, tienes que fundamentar lo que estás plasmando en ese certificado médico. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Si en caso de esta definición de tener y va a leer el correo, como teníamos anteriormente y ve que efectivamente el paciente que estaba muerto tiene una herida como que legal, se le puede llamar policía, ¿cómo se procederá? Hay un corregidor, según lo que es usos y costumbres, la ley del control social, hay un corregidor que tiene la autoridad. Si él decide que no es necesario llevar a la policía, él se está haciendo responsable. Y en todo caso, a futuro, puede llegar a ser procesado como cómplice. Entonces, vos solamente haces el informe y tienes que detallar la lesión, ¿no? Traumatismo, cardioencefálico, hundimiento de base de cráneo, digamos. Pero todos esos diagnósticos también no es poner por poner. Por ejemplo, actualmente ya no está vigente el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. No está. En ningún certificado de defunción coloquen eso porque les van a llamar desde el CDC. Corrija su diagnóstico. Para eso hay. Y eso vamos a llevar más adelante. Mañana yo creo. Hay el primer, segundo, tercer diagnóstico. Por ejemplo, si una persona, su primer diagnóstico, tengo que poner la causa de la muerte. En este caso, ¿qué puedo poner si una persona muere así? Persona mayor, obesa, Infarto. Infarto, los pongo ahí, infarto agudo de miocardio. El segundo diagnóstico es subcoadyuvante. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa si ese paciente tenía Chagas? Una miocardiopatía de Chagas. Y abajo, Chagas, crónica. Entonces estamos haciendo lo que es la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque una vez cuando tuvimos una capacitación en el EDC, nos dijeron de que no se puede poner un paro cardiorrespiratorio porque ¿qué muerto se expira? ¿A qué muerto le está latiendo el corazón todavía? Pues no hay que colocar eso. ¿Ya? Simonín dice medicina y justicia, ¿no? La medicina legal judicial le compete la misión de tender un puente entre el pensar jurídico y el biológico o viceversa. Aparece así como una disciplina particular que presta concurso necesario a la ejecución de la ley. Lo mismo. Eso creo que va a estar como pregunta de desarrollo, ¿no? Ya lo tenemos claro. No quieren preguntas de desarrollo. ¿Ya de qué están hablando? Justo me distrae. ¿Qué les pasa? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es, bueno, ya sabemos, ¿no? Cuál es la diferencia entre un médico legista y forense. Entonces, aquí tenemos una definición, que el experto en medicina forense y medicina legal debe conocer, además de la rama de medicina, todo lo concerniente a la jurisprudencia, que es la legislación comparada, ¿no? Particularmente en lo que se refiere a los delitos contra las personas. Más que todo se hace énfasis a delitos sexuales y delitos contra la integridad física. Entonces, ¿qué está? La violencia doméstica, ¿no? Es lo más característico. Todo lo que está en el Código Penal, asesinato, homicidio, feminicidio, infanticidio, violación. Bueno, hay dos tipos de lo que es delitos, los delitos particulares y los delitos de acción pública a instancia de parte en el ámbito penal. ¿A qué se refieren los delitos de acción pública a instancia de parte? Esos delitos son aquellos que no necesitamos que una persona particular haga la denuncia. El Ministerio Público puede actuar de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hay una violación, una niña de 6 años
huérfana, no tiene quien le cuide, ¿puede denunciar la violación? No, es decir, no puede denunciar, no puede, porque desconoce, no sabe ni siquiera, no sabe ni siquiera qué es violación. Ella solamente siente dolor, está traumadita y hay sangrado. Entonces ella no puede. Entonces ahí es cuando el médico informa al DNA y el DNA actúa de oficio. El Ministerio Público, sí, el Ministerio Público le da una abogada de oficio que va a hacer la denuncia y lo va a imputar al agresor. ¿Ya? ¿Cuándo es un delito de acción privada? ¿Cuándo creen? Cuando hay abandono de mujer embarazada. Por ejemplo, tú estás concubinada, el hombre se entera que estás embarazada y se va al cuartel, se va a otro departamento. Ahí no va a venir el Ministerio Público y va a decir, a vos te he dejado tu marido, no te vas a ir. Ahí tú tienes que hacer la denuncia. A eso se llama delitos de acción privada, esos son de acción pública y están culpables. ¿Ya? Bueno, aparte de conocer lo que es la fisiología, la anatomía, semiología, el médico legista tiene que conocer lo que es el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Civil y su procedimiento, Código de Procedimiento y el Código de la Ley Niño, Niña, Adolescente. Tiene que saber de lo que es la Ley 603, la que es la Ley de las Familias y su procedimiento. ¿Ya? Por esta razón es que cuando el experto o perito, ¿a qué se llama perito? ¿A los médicos más? ¿Perito? Forense. No es médico forense, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, yo necesito un informe pericial de un esquizofrénico? ¿O para qué? ¿Qué hemos dicho en el examen, no? Para que sea Imputable. Esa era la palabra que quería recordar. No puede hacer, pero de preferencia un psiquiatra. Ahora, si digamos hay alteraciones de depresión que no necesita medicación, un psicólogo, que no es médico, puede ser un perito. Perito es la persona que tiene la experiencia y la experticia en un ámbito determinado. Ya tiene un conocimiento profundo. No es lo mismo una valoración por medicina forense que por medicina general. Por eso siempre cuando ustedes vean casos de agresión, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, casos de violación o agresión sexual, ustedes nunca van a poner tal persona dice que le han violado. Nunca, porque ustedes están siendo, ustedes no son jueces para prácticamente sentenciar a esa persona. Siempre utilizan la palabra de requiere haber sido agredida probablemente por esta persona. ¿Ya? Nunca especifiquen esta persona. Y lo mismo sucede en los certificados médicos cuando son de agresión sexual o violencia, siempre pongan previa valoración de medicina forense. Con eso se definen las responsabilidades de ustedes. Ya, obviamente pueden poner, no pongan en numeral también lo que es los días de impedimento, no pongan 10 días, 15 días, no, pongan reposo relativo, reposo absoluto, nada más. Máximo hasta por 3 días. Pero si cada, digamos, hay amputaciones o hay algún tipo de lesión que impida desarrollar su vida cotidiana, entonces previa valoración por medicina forense. Y el médico forense le va a dar sus días de impedimento. Porque de 30 a 90 días pueden imputarlo también por lesiones leves, de 90 días hasta 180 pues de lesiones graves, los días de impedimento los está hablando. Mayor de 180 días ya puede ser imputado por lesiones gravísimas. Entonces, si yo pongo por ejemplo 30 días, ya estoy prácticamente respaldando que ha habido un delito penal, ¿no? Y por hacer el favor, ¿no? Entonces nos van a llamar los mismos al tribunal para poder esclarecer el motivo, por qué ha puesto este 30 días. Entonces nunca coloquen, solamente coloquen cuando sean médicos generales, reposo relativo, reposo absoluto, nada más. Pregunta al examen. Uno de los padres de la medicina legal ha sido Ambrose Paré. Muy bien. Oponente ha sido. No, ¿eh?
La ciencia forense es prácticamente el auxiliar de la administración de la justicia. Todos están con se aprende la luz, todos vayan a ver los que quieren ir, creo que les 5 minutos, vayan. no, lo que es la medicina y el derecho. ¿Qué es la medicina? Es una ciencia. Son conocimientos destinados Para prevenir enfermedades. personas, ¿no? ¿Y el derecho qué es? Regula la organización de la sociedad. Son unas normas, son las reglas de conducta ante la sociedad. Todos estos prácticamente se unen, ¿no?, en lo que va a ser la medicina legal y forense. Y su aplicación de conocimientos médicos a problemas jurídicos va a ser en todas unas 10, esos 10 capítulos, ¿no? Puede ser mediante la jurisprudencia médica, en las lesiones, para determinar, por ejemplo, días de seguimiento, para poder determinar discapacidades, enfermedad ocupacional, en lo que es en el ámbito laboral. Tanatología, aquí vamos a ver lo que va a ser en la evolución de lo que es la muerte, ¿no?, la putrefacción cadavérica. Asfixiología, vamos a ver qué tipo de asfixia ha sido, puede ser mecánica, puede ser química y otras que nos llevan nosotros. Sexología forense, aquí nos vamos a determinar si es que ha habido qué tipo de violación, estupro, incesto. En cuanto a lo que son las tecnologías médico-legales, aquí se refiere más que todo lo que va a ser atentar contra la dignidad de las personas, ¿ya? Localmente. Por ejemplo, nosotros creo que es legal si yo te debo dinero que expongan mi fotografía en el Facebook. Calotero. Un delito también. ¿Es un delito? ¿Y qué pasa? En la criminalística prácticamente vamos a ver lo que también coadyuva en lo que es la identificación del Chocada. crimen, la recolección de muestras, psicopatología y psiquiatría mental para poder determinar si la persona es imputable o no imputable, y la medicina legal social, esto prácticamente basado en lo que es los derechos de usos y costumbres. ¿Qué relaciones tienen en la legislación boliviana? ¿Qué relación hay con el ámbito de la medicina legal? El derecho penal, ¿no?, se relaciona ampliamente con esta rama del derecho, ayuda al descubrimiento de la verdad, lo que dijimos anteriormente, ¿no? Vamos a poder determinar quién es el culpable, si ha habido una tercera persona, si ha sido un suicidio, asesinato o ha sido un homicidio. Más que todo en suicidio, ¿no?, determinar si ha sido una autolesión o una lesión ocasionada por terceras personas. En el derecho civil, aquí prácticamente nos determina la incapacidad física de las personas. Por ejemplo, yo puedo imputar jurídicamente a una persona menor de 18 años. No. ¿A partir de los cuántos años adquiere la capacidad de obrar una persona? 21. Sí, 18 años. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué pasa si, digamos, ha vendido la casa de su abuelo? Puedo imputarle, o el auto, no se lo tan drástico, el auto de su abuelo haya vendido, puedo imputarlo penalmente por estafa. No lo puedo hacer porque es menor de 18 años. Entonces la medicina nos determina con eso, ¿no? En el ámbito laboral, lo mismo, calificamos la incapacidad mediante lo que es el baremo, ¿no? El baremo son normas internacionales para la calificación de discapacidad. Aquí en Bolivia se utiliza, ¿ya? Y también ahí el médico legista determina, desea hablar acerca de lo que son los riesgos ordinarios, extraordinarios y tenerlos, ¿no? ¿Qué es un riesgo ordinario? Por ejemplo, son las lesiones que el trabajador se ocasionan dentro de su jornada laboral y dentro de lo que es su ámbito laboral. Extraordinario es fuera de su horario laboral y fuera de su ambiente laboral. Por ejemplo, un sábado, por ejemplo, el trabajador se va a jugar un partido, se luxa y adicional a esto se fractura el peroné. Entonces, ¿cómo tiene que actuar la aseguradora? Los seguros a corto plazo, ¿cómo actúan? Le cancelan al 100%, tienen su baja.
cuando es extraordinario, solamente el 25% de financiación. Y todo lo que es la restauración tiene que hacerlo por cuenta por su cancelado. Pero si la lesión ha sido ocasionada dentro de su jornada laboral y dentro de su ambiente laboral, prácticamente con todos los gastos, hasta su restauración, hasta el 100% cubre el seguro a corto plazo, que son las cajas. ¿Ya? Eso, entonces vamos a determinar, les voy a enseñar cómo más adelante. En cuanto al derecho familiar, ya vamos a hablar acerca de lo que va a ser la negación de paternidad, también la determinación de parentescos. Bueno, esto en cuanto a la división de la medicina legal, hemos hablado acerca, ¿no? Lo que es, hay una división prácticamente en derecho, en la parte criminal, pues el área penal, área civil, área canónica, área militar, porque los militares tienen su propia legislación. En el segundo caso vamos a hablar de las ramificaciones de la medicina legal. Aquí, por ejemplo, va a ser cirugía legal, y forense, obstetricia, odontología y otros. En el tercer caso, aquí es donde prácticamente ponemos más énfasis en la determinación del tipo de lesión, de los tipos de traumatismos, heridas, accidentes de trabajo y muertes. Según Bonet, hay una clasificación de la medicina legal. Puede ser mediante lo que es la jurisprudencia médica. Ustedes han llevado como materia lo que es la bioética, ética médica, ¿no es cierto? ¿Qué es? Karina. Respeto. La ética. ¿Vos cómo te llamas? La dirección, ¿cómo te llamas? Chumpa dijo. No, no, bueno. Porque todos están agregados, vos no estás. El doctor traumado. ¿Qué es la ética médica y qué es la bioética? Oh, bioética. O sea, ética médica va a ser... Exacto, éticos y morales, ¿no? Que nosotros prácticamente somos, como funcionarios públicos, el reflejo de todos los médicos. Se siente que un médico se comporte mal para que digan los médicos están así. Nosotros tenemos que comportarnos dentro de nuestro ámbito laboral de una forma intachable. Y lo mismo sucede, ¿no? Como que es en los distintos lugares donde vayamos a visitar. A eso se refiere lo que es la bioética, ética médica, la deontología médica. En la jurisprudencia mismo nos va a hablar acerca de lo que va a ser el ejercicio legal e ilegal de la medicina. Aquí vamos a hacer énfasis, la siguiente clase en lo que va a ser la ley 31-31 y la ley 37. Responsabilidad médica, ¿ya? El secreto médico, honorarios médicos, certificado médico. Actualmente, cuando el certificado médico es gratis o se cobra. Certificado médico. Se compra. Mañana voy a hacer un. Se cobra. ¿Se cobra? Sí. ¿Por qué dice el gobierno que es gratuito? Pucha, ¿para quién? Mañana voy a hacer uno y he pagado con. El formulario es gratuito. Puedes descargarlo de la página de la Salud. Te rellenamos y cobra. Entonces, es legal. Cuando ustedes llegan a cobrar en sus consultas privadas, es legal. Eso es lo que no entiende la población, porque dice certificado médico gratuito, todos bien quiero mi certificado, y se traen a veces la impresión, ¿no? Obviamente el formulario es gratuito porque antes valía 30 o 24 bolivianos en el colegio médico. Entonces el formulario es gratuito, de esto se cobra. Adicional a esto nos habla acerca de lo que va a ser la traumatología forense. Aquí vamos a hacer énfasis en homicidio, suicidio, lesiones, del ámbito de lo que va a ser la medicina laboral. Hay aquí el accidente de trabajo, enfermedad de trabajo, es muy distinto una enfermedad que un accidente de trabajo. Enfermedades profesionales, enfermedades culpables, ¿no? La tanatología, aquí vamos a ver lo que es la muerte, la inhumación. ¿Qué es la inhumación? ¿Inhumación? Inhumación, ¿qué es la inhumación?
exhumación, no entiendo. No sé. Aquel que responda no de examen. Exhumación, hacer mumias. Hemos hablado acerca de los fenómenos cadavéricos, ¿no? La inhumación es cuando se entierra. Cuando no se entierra, cuando entierra. Inhumación. La exhumación. Inhumación, ya, inhumación Parece que cuando y exhumación. nosotros hacemos la necropsia, ¿qué hacemos? Exhumación del cadáver. Entonces es necropsia. Wow. Cuando se dice autopsia, antes de inhumar. Wow. ¿Ya? En la criminalística vamos a ver la identificación de las personas. Ya hemos hablado acerca del espionaje, de la grafología, de las huellas, ¿no? Dactiloscopía, identificación de estos óseos, mediante lo que es el cadáver, el tamaño del cráneo, la pelvis más específico, identificación de las cosas, porque hay también distintivos. Hay personas que tienen dentadura de oro y no muchos lo tienen. Hay algunos que tienen forma de corazón. También eso puede llegar a identificar a una persona, o también un tatuaje. ¿No es cierto? Aquí vamos a hablar acerca de lo que va a ser la asfixiología, las asfixias mecánicas, tóxicas, la sexología médico-legal. Vamos a hablar acerca de lo que va a ser las parafilias, impotencia sexual, delitos contra la honestidad, desviación del instinto sexual, homosexualidad. En la topología ginecológica médico-legal vamos a hablar acerca del matrimonio, embarazo, nacimiento, vamos a hablar del aborto, del infanticidio. Ya hemos hablado antes del caso, ¿no es cierto? El aborto es legal, puede ser legal en Bolivia. Hemos hablado de eso. Doctor, ¿En qué caso? hemos hablado de eso. Siempre y cuando hagan la denuncia, ¿no? Ya. Después vamos a hablar acerca de lo que va a ser la psicopatología. ¿En qué momento hemos hablado de eso? Legal. Aquí vamos a ver el ámbito penal para poder determinar si es imputable o no es imputable, el ámbito civil, el ámbito laboral, medicina legal social, laboral, asegurativa y previsión. ¿Cuál es la previsión? ¿Cuál es la asegurativa? Ahí ya vamos a ver casos en los que hay la ley de seguros a corto plazo, ¿ya? Y en la previsional vamos a ver las ley de seguro a largo plazo, lo que anteriormente se hablaba con lo que va a ser las AFPs, ahora es ¿dónde va a ir sus aportes? A la gestora pública. Lo que el general se ha prestado en esa plata, ya no tenemos jubilación. En cuanto a la historia de la medicina legal, vamos a hablar desde la antigüedad. Primero ha empezado con lo que es el tema de la medicina legal como TEC, ¿no? Era un experto en medicina legal, era un médico forense, él es el que ha escrito el primer código, el código de Hammurabi en Babilonia. Prácticamente mediante este código ya se empezaba a trazar las lesiones, ya empezaba a haber sanciones dependiendo de la intensidad de la lesión que ya iba a ocasionar el médico. En el año de 1760 a.C., donde se legislaba el actuar médico, aquí tenías que actuar de buena manera. Si causabas una lesión, prácticamente a veces la sanción era ahorcamiento, muerte. ¿Ya? Entonces, posterior a esto, la Numa Pompilio, de 715 a 776 a.C., ya empezaban a hacer exámenes a las mujeres gestantes, la causa de muerte que presentaban estas. Ya había sanciones también. Posterior a esto se ha creado lo que es la ley de las 12 tablas en el antiguo Código de Derechos Romanos, en el 451 a 450 a.C. Aquí prácticamente hacen énfasis en la duración del embarazo y en la responsabilidad del enfermo mental. Aquí ya se habla acerca de la inimputabilidad de los que tienen trastornos esquizoides, paranoides, cualquier tipo de trastorno mental. Galeno prácticamente ejerció una profunda influencia en la medicina practicada en el imperio bizantino en el siglo XVII y establece la dosimacía. Galeno ha sido pregunta de examen. ¿Quién estableció la dosimacía? ¿Por él? No, Galeno. ¿Qué es la dosimacía? Dosimacía, yo digo, no sé si han hecho dosimacia se dice. No, ya sé. No,
peruano? ¿Cómo se dice? De esta vez. No es peruano. Porque los peruanos también respetan las tildes, ¿no? Los imanes. Ya. ¿Qué es? ¿Qué es la dosimación? ¿Qué es? Dinos, ¿qué es? Es una prueba de la cual se somete un órgano para saber si ha funcionado o en qué estado de función estaba antes de la muerte. Esto, por ejemplo, él a todos los fetos o los recién nacidos que hayan nacido muertos o los hayan encontrado sin una prueba, cortaba una parte del pulmón y lo ponía en agua. Si esa parte del pulmón flotaba, se presumía, Careno presumía de que ha nacido vivo. Si en caso se hundía, entonces decía que no ha nacido vivo, ya estaba muerto cuando nació. ¿Ya? Entonces eso se llama la dosimación. El código de Justiniano en los años de 529 y 566 después de Cristo regulaba la práctica de la medicina, de la cirugía y obstetricia e imponían penas por la mala práctica. Aquí ya estaban empezando a evolucionar, pero ya también a evaluar lo mismo. Ley de Aquila, propuesta por el tribunio de Aquilino en 572 después de Cristo, ordenaba la determinación de la gravedad de las heridas. El aborto debía ser reconocido. Aquí ya estamos reconociendo el aborto como un delito. Y aquí prácticamente también se tasaba pues, en las lesiones. Xi Huanglu, en el siglo XIII, esto era en China, ¿no? Clasificaciones, o sea, clasificaba las lesiones con el instrumento que las causaba y su gravedad. Aquí ya podíamos determinar si el arma utilizada era un arma penetrante, punzante, una contusa, roma, entonces ya podíamos determinar el tipo de lesión. Con Gregorio IX en 1233 se funda la Inquisición y la pregunta preparatoria y preliminar era indispensable para obtener y arrancar la confesión del acusado. ¿Qué quiere decir con la Inquisición? Aquí había actos de tortura, ¿no es cierto? En el Renacimiento, en 1537, Carlos V ya promulga el Código de Carolino, donde establece la obligación del médico a auxiliar exclusivamente a los jueces. Ambrose Paré, prácticamente en 1510 a 1590, contemporáneo de Versalius, precursor de la medicina legal moderna, da el nombre de medicina legal, o bueno, medicina forense a la especialidad. Lo que les decía, ¿quién era un precursor y padre de la medicina legal? Ambrose Paré. Y establece la metodología para los informes médico-legales. Aquí ya estábamos trabajando en lo que va a ser los informes periciales, para descubrir las enfermedades simuladas. Aquí ya teníamos un protocolo de investigación para poder hacer la descripción de las heridas. Y ya podíamos discernir que era una autolesión o una lesión ocasionada por terceros. En 1562 se realiza la primera autopsia y en 1575 presenta su obra, ¿no? Lo que es la medicina legal. En la época del Renacimiento, prácticamente Paulo Sancha, nacido en Roma en 1554, ya nos habla acerca de lo que va a ser las cuestiones médico-legales. Ya nos habla acerca de lo que va a ser los tribunales. ¿Ya? Fortunato Federer en 1598 ya promueve lo que son la formulación de los libros sobre los dictámenes médicos. ¿Quién está con tus? Sí, sí, me suena yo no preguntar. ¿Ya? Entonces, plenamente expuestas todas las cosas en que por las causas públicas o privadas se acostumbran a dictaminar los médicos. Aquí había, como había dictámenes médicos, ya se estaba elaborando los protocolos, hablábamos acerca de los foros médicos que había. ¿Ya? Porque actualmente se lleva a cabo. Cuando hay un paciente complicado, ¿qué es lo que hacen? Los médicos.
multidisciplinariamente por distintas especialidades, ¿qué hay? Hay un consejo médico que se llama así, ¿no? Todos los médicos, todos los especialistas empiezan a apuntar, puede ser esto, puede ser el otro, tenemos esto, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para resolver un caso. Entonces aquí ya se empezaba a hablar acerca del foro médico, ¿ya? Y Malvin, ¿quién era? Lo han leído ustedes. Descubrió la circulación capilar y las alternativas, ¿Pero quién era? ¿No lo han leído en bacteriología? No. No lo han leído. ¿Qué? Bacteriología nunca hemos pasado igual. Prácticamente ese precursor, ¿no? Él Micronoma. inicia lo que es el estudio de la dactiloscopía. Él determina las crestas, dirección de las crestas, tipos de crestas, el verticilio y otros que vamos a ir a ver más adelante. Oye. En la edad contemporánea está Orfila. Orfila, que ha sido el creador de lo que es la investigación de la toxicología. La toxicología, ¿para qué nos sirve? Para determinar el tipo de veneno que ha sido inyectado, ¿no? Augusto Ambrosio Tardeo nos empieza a hablar acerca de lo que va a ser las equimosis supraorales, ¿no? Luego las marchas de Tardeo, que son prácticamente lesiones eritematosas puntiformes, más o menos como el tamaño de una cabeza de alfiler. ¿Ya? Entonces, con eso puede determinar si la persona ha respirado, ha agonizado o no ha agonizado. Vamos a llevarlo eso en traumatología forense, fotografías de la César Lombroso, prácticamente aquí ya está viendo el estudio de una tercera persona, el hombre como delincuente. Aquí ya hace más énfasis a lo que es la criminología, el estudio de los criminales. Pedro Mata publica su tratado de medicina legal y tóxica. Alexandre Lacasagne, de 1843 a 1924, estudia la importancia del lugar de los hechos públicos en su obra. Es muy importante lo que es, hace énfasis en la criminalística. Nerio Rojas, su tratado prácticamente de lo que es medicina legal. El desarrollo de la medicina legal en Bolivia. Ya después de haber visto la edad antigua, contemporánea, el renacimiento y todo eso, llegamos a lo que es Bolivia. En Bolivia prácticamente había nombrado protomedicatos, ¿ya? Y esto ha sido en la ciudad de Sucre. ¿Qué es lo que tenían que hacer? En este protomedicato estaba compuesto por 3 médicos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que entender, conocer, promover, despachar todo lo que concierne a lo que es la práctica de la medicina, ¿ya? Y estos médicos eran nombrados por el CONICET, ya no era por el director del hospital, no era por el juez, nada de eso. El protomedicato se hallaba también integrado por un asesor para sustanciación de causas, un fiscal y un escribano alguaciles, o sea, esto ha sido en la Real Audiencia de Charcas. Tenía la facultad para representar o restringir funciones de los que se dedicaban al arte de curar, salvaguardando al pueblo de impostores y charlatanes. Aquí, adicional a los 3 médicos que estaban formando el protomedicato, había un fiscal, ya una persona conocedora del derecho, y también está indicado lo que es un policía. ¿Ya? ¿Esto con qué? Para poder determinar si cumplen realmente lo que es el ejercicio legal de la medicina o simplemente son charlatanes que están provocando delitos, ¿no?, de lesa humanidad. Esto yo creo que lo vamos a llevar mañana. ¿Qué hora es? Ya es hora. Metodología, mañana lo llevamos. ¿Dónde la luz, por favor, Judy? A ver si se acuerdan, ¿no?